En la parsha de esta semana, Parshas Shemini, uno de los asuntos que aparece en la Toira son las señales de los animales kosher, es decir, apropiados para ser consumidos por un judío. De los animales del agua, aquellos que viven en el agua, las señales son snapir becasqueses, tiene que tener aletas y escamas. De los animales terrestres, la Toira específicamente menciona dos señales, tiene que tener pezuñas partidas y ser rumiante. Ahora bien, al respecto de esto, el Talmud, cuando discute sobre las señales de los animales kosher, es decir, de vuelta, apropiados para consumir, el Talmud dice que también hay otras señales. El Talmud discute básicamente, por un lado, los animales del agua, acuáticos, y por el otro lado, los animales terrestres. Cuando el Talmud discute los animales acuáticos, el Talmud dice algo muy interesante. No existen animales acuáticos que tengan escamas y no tengan aletas. Pero existen animales acuáticos que tienen aletas y no tienen escamas. Solamente aquellos que tienen tanto escamas como aletas se pueden consumir. Y el Talmud pregunta, un momento, si todos los animales acuáticos que tienen escamas también tienen aletas, no es necesario entonces que la Toira mencione escamas y aletas, que diga solamente escamas. Decir solamente aletas no sirve, porque hay quienes tienen aletas y no tienen escamas. Pero decir solamente escamas alcanza. Y el Talmud responde a esta pregunta con un versículo, Yagdil Toiro Beyadir, para engrandecer y embellecer a la Toira. La Toira misma escribe una palabra, por así decir, entre comillas, de más el concepto de las aletas, porque con solamente decir escamas alcanzaba. Esto es, por un lado, un concepto en el Talmud. Cuando el Talmud discute los animales terrestres, el Talmud dice que hay otras señales en adición a los que están mencionados en la Toira, de las pezuñas partidas y ser rumiantes, hay otras señales. Y el Talmud dice que hay animales que tienen telofaim, pezuñas, y karnaim, cuernos. Si tiene pezuñas y cuernos es kosher, es apropiado para consumir. Pero hay aquellos animales que tienen pezuñas, pero no tienen cuernos. Entonces esos animales, por ejemplo, el cerdo, no son kosher, no son apropiados para consumir. Esto es lo que el Talmud menciona. Ahora bien, hay unas anotaciones del Rebbe sobre este asunto que el Rebbe nos muestra una idea en el servicio a Dios que podemos aprender de esta cuestión de los animales acuáticos, con sus escamas y sus aletas, y los animales terrestres, con sus pezuñas y sus cuernos. Y el Rebbe explica de la siguiente manera. ¿Qué son las escamas? Tanto las escamas como las aletas no son la esencia misma del animal acuático, sino que están, por así decir, por afuera, agregados. El animal acuático podría existir sin escamas, sin aletas. ¿Qué son las escamas? Las escamas representan aquello que protege al cuerpo del pez. Los peces viven en el agua. El agua representa toira. En los diferentes escritos de nuestros sabios, cuando se habla de agua, por ejemplo, Ishaya misma dice, todo aquel que tiene sed, sed de Dios, que vaya al agua, que vaya a estudiar toira y va a encontrar en la toira a Dios. La toira es igualada al agua. Aquellos animales que viven en el agua, son los peces, digamos, los animales acuáticos. Y esto representa a las personas que viven estudiando toira. Aquellas personas que están en la yeshiva todo el día, en la casa de estudios, talmid de jajomim, sabios, etc., están todo el día metidos en el agua, por así decir, entre comillas, en la toira. Pero para ser kosher, para ser apropiado, cuando la persona está metido, hundido en el agua, tiene que tener escamas. Las escamas protegen el estudio de toira, de estos talmid de jajomim, de estos sabios, y representa el temor a Dios. Una persona puede saber muchísima toira, pero si no tiene temor a Dios, su conocimiento no lo lleva a Dios, sino que lo lleva a cualquier otro lado, al orgullo, a la soberbia, yo sé, yo conozco, sobre mí dicen esto, aquello, etc. Esto no es válido. La primer condición para que el estudio de toira sea verdadero, pleno, tiene que tener escamas, entre comillas, iras shomaim, temor al cielo. ¿Qué representan las aletas? Las aletas sirven para que el animal vaya de un lugar a otro en el agua. Las aletas representan los hidushei toira, los agregados, digamos, entre comillas, de la toira, que la persona descubre, un gran sabio descubre a través de la profundización, del estudio, del conocimiento, de la comparación de casos, etc. Los grandes sabios descubren asuntos nuevos en la toira, como lo que estamos estudiando. El Rebbe lo pensó y nos transmitió a nosotros esta cuestión. Esto está representado por las aletas. Como las aletas van de un lugar a otro, cuando la persona estudia a un lugar acá, a otro lugar allá, esto lo lleva, por así decir, a otro lugar más. Y en adición a esto, ¿por qué representan las aletas las novedades en la toira?
las cuestiones que uno va profundamente descubriendo en la Toira, porque el Talmud mismo dice, Yagdil Toira Beyadir. Con el solo hecho de engrandecer a la Toira, se escribieron estas palabras, es decir, los animales que tienen aletas también, además de las escamas. Quiere decir que hay una cuestión de engrandecer, desarrollar en la Toira, que se aprende de la cuestión de las aletas. Muy bien. Ahora bien, si un pez tiene escamas, es kosher. Si un sabio tiene iras shamayim, temor al cielo, entonces está bien. Si tiene además aletas, es decir, sus novedades, aquellas cosas que enseña y descubre en la Toira, entonces son kosher, son apropiadas. Pero si solamente tiene aletas, si solamente tiene novedades que él dice, yo aprendí esto, yo enseñé aquello, estudié aquello, etcétera, etcétera, pero no tiene escamas, pero no tiene temor al cielo, sus novedades no son válidas. Su Toira no es válida, no vale la pena aprender de una persona así. Todo lo contrario. Cuando la persona aprende de una persona así, el Talmud mismo dice, la Toira misma puede ser un elixir de vida, o Dios libre y guarde puede ser un veneno que causa la muerte absoluta, muerte espiritual. Cuando la persona estudia sin el temor al cielo, sin las escamas, solamente con aletas, las novedades y las cuestiones que se le ocurren, y a mí me parece que, por ejemplo, en la que ahora en el plato de la fiesta de Pesach hay que poner una naranja, porque la naranja va a representar no sé qué cosa. ¿Qué estás inventando? Esto no tiene iras shamayim, esto no tiene temor al cielo, esto es solamente ir con la modernidad y con lo que a la gente vende, etcétera, para que la gente compre mi producto y diga que soy un gran rabino de no sé dónde. Vamos a decir que hay una naranja, y vamos a decir que hay un kiwi, vamos a decir que no sé qué otras cosas más vamos a inventar en el Seder de Pesach, por ejemplo en la mesa de Pesach. Esto no es válido, esto no sirve para nada, no tiene iras shamayim, no tiene temor al cielo. Esto es al respecto de los animales acuáticos que viven en el agua, viven dentro de la toira, están todo el día estudiando. Los animales terrestres, por el otro lado, representan otro tipo de personas. Representan las personas que salen del agua, por así decir, y se enfrentan al mundo. Están en el mundo dando vueltas, como los animales que andan por el mundo. Entonces, la primer señal que tiene que tener sí o sí para que sea kosher, para que sea apropiado este animal, es telofaim, como dice la Gemara del Talmud, tiene que tener pezuñas. La pezuña representa que uno está en el mundo, uno pisa incluso el mundo, pero está un poco más arriba del mundo. Está separado y los asuntos del mundo con los cuales uno se involucra no lo afectan, no lo ensucian, por así decir, a la persona propiamente dicha, sino que solamente la pezuña, que también es algo, como las escamas, adicional por afuera y no es la esencia misma del animal. Esto es la pezuña. Karnaim, los cuernos que representan, keren, en hebreo se puede traducir como cuerno, o keren también es recompensa. Keren, los cuernos están arriba, las pezuñas están abajo en el animal, en el involucramiento con el mundo, pero los cuernos están arriba. Arriba representa, keren, la recompensa que viene de arriba. Cuando la persona terminó su servicio a Dios, es decir, se completó a sí mismo, se refinó a sí mismo, trabajó consigo mismo, recibe una recompensa, un keren. Así se traduce la palabra keren en hebreo, aparte de cuerno. Recibe una recompensa que viene de arriba, esto es lo que representan los cuernos. Si el animal tiene pezuñas y tiene cuernos, entonces es kosher, es apropiado, es adecuado, esto representa una persona que efectivamente está en el mundo, porque es un animal terrestre que anda dando vueltas, y está involucrado en el mundo, pisa el mundo, pero está un poco más arriba del mundo, y el mundo no lo afectó, no lo ensució con las tonterías del mundo, etc. Y por eso tiene sus cuernos. Pero si el animal solamente tiene pezuñas y no tiene cuernos, como el cerdo, por ejemplo, que en hebreo se dice hazir, el cerdo es un animal que no es kosher, no se puede consumir. Esto representa la persona que, a pesar de que tiene pezuñas y no está pisando literalmente la tierra, no está involucrado y ensuciado con las cosas de la tierra, pero no terminó su servicio a Dios, no tiene el keren, no tiene los cuernos, no tiene esa recompensa que viene de arriba, que después del trabajo de la persona, Dios regala a la persona una determinada recompensa. Y a pesar de que en el futuro por venir, nuestros sabios dicen que Dios va a hacer lehazir, hazir significa cerdo, lehazir, va a hacer retornar y va a hacer que incluso el cerdo sea kosher, por así decir, sea apropiado, porque va a retornar, digamos, a la kedusha, a la santidad, pero por ahora todavía no está listo, no está preparado. Y por eso los animales que tienen las pezuñas y los cuernos, este es kosher. Esta es una persona que salió al mundo, es un animal terrestre, entre comillas, no fue ensuciado por el mundo y tiene su recompensa, tiene su ayuda divina para continuar avanzando y creciendo en el servicio a Dios. Pero por el otro lado, la persona que solamente tiene pezuñas está involucrado con el mundo y aparentemente no está ensuciado por el mundo por el hecho de que no tiene cuernos.
esto demuestra que no terminó su servicio a Dios y no está totalmente limpio, entre comillas, de pisar el mundo y ser afectado por el mundo. Acá podemos ver como de algo totalmente sencillo, simple, las señales de los animales que se pueden comer, las señales de los animales que no se pueden comer, podemos aprender sobre dos tipos de personajes. Un personaje que está todo el día estudiando Toira y tenemos que tener cuidado, esta persona realmente tiene temor a Dios cuando enseña, realmente te vincula con Dios o te vincula con lo que a él le interesa para tener beneficio propio, por ejemplo, o para tener honor, que la gente diga que es gran cosa, etcétera, etcétera. Esto es al respecto de los Talmidei Jajamim, los grandes estudiantes. Y al respecto de las personas, todo el resto de nosotros que salimos al mundo, estamos involucrados con el mundo nos afectó, el mundo nos ensució, por así decir, o tenemos esas pezuñas que nos separan y después de un verdadero trabajo consigo mismo, tenemos esos cuernos que es la recompensa en el futuro por venir. Que Dios nos dé el juz, el mérito de estar, por así decir, en los dos lugares, estar hundidos en la toira, por lo menos en algunos momentos en el día, y estar en el mundo también, porque esta es la razón por la cual Dios crea el universo entero, que hagamos de este mundo una morada para Él, y esto lo vamos a poder ver, tengamos el mérito de tener estas dos cosas, y lo vamos a poder ver esa morada con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.